En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales. Sí, bueno, aquí los casos no nos han reportado, te digo, y ya lo hemos comentado algunos de mis colegas. Sí ha habido como violencia en el noviazgo y cuestiones así, pero no han reportado. Por ejemplo, si llega con usted una víctima, ¿se le recomendaría que fuera primero a lo legal o usted de una vez tratarlo? No, tiene que ir a lo legal. Lo legal, nosotros los seres humanos nos regimos, si algo nos dice seres humanos es que hemos creado reglas y convenciones. Y para eso están las leyes. Que me da vergüenza que lo que te dé la gana, pero se tiene que, tú vives en sociedad, pues, y eso contribuye a otras víctimas. Muchas personas lo guardan, me imagino, porque sí hay un tache, o sea, porque ay, chale, esta morra la violaron, por ejemplo, pero esos son chavos que no valen la pena, pues, porque muchacho formal que te quiere, o sea, te pasó, tú no tuviste la culpa, pues. Es que las personas, te digo, depende de cada caso, depende de tu desarrollo. Yo sé que tú no vas a actuar igual a otra muchacha que de tu edad ha tenido un historial de fracasos por la situación económica, porque ella misma no fue entrona de seguir estudiando como pudiera. Cada quien respondemos a sucesos de manera diferente, aunque pero que fueron violados en su niñez. Eso sí hay mucho aquí, se me olvidó decir, eso sí hay. Porque muchachas esta, pero que en su niñez, y yo les trabajo eso ahorita. Lo venía arrastrando desde entonces. Muy fuerte, porque es una situación así de que cuando está chico uno no tiene criterio ético, moral o reglas y convenciones que yo diga, bueno, esto lo voy a meter a la que no tienes toda toma de decisiones. Pues. Entonces van cargando de que son víctimas, pero a la vez no quieren, protegen a todo el mundo, no quiere que la mamá se enoje con el tío o con el tío porque se van a pelear y se hacen pelear con la familia. Entonces ellas guardan mucho, pero yo les digo, es que para eso es la familia, se comparten las cosas buenas y las cosas malas. Tienes que decirlo, el primer trabajo, dilo a la familia. Y pum, y si quieren proceder, si pueden proceder, procedan. Levantar la denuncia, eso sí trabajo con ellos. Pero es eso, trabajar con la denuncia. Entonces, ¿cuál era la característica de estos muchachos? Mamás, por ejemplo, que se casaron jóvenes o que tienen, que tú puedes tener, incluso en otros países, incluso pensando en interacción, tú te puedes casar con una persona, pero si la persona no cumplió con lo que establecieron, incluso un contrato previo entre ustedes como pareja y luego legal, mismo que estés con la persona, o sea, tanto tiempo se te fue, o sea, no puedes estar con esa persona. Lo único lo que se le pide es que la cuidadora o el cuidador cumplan con que estén próximas a los niños, que le dé calidad de vida, estilo de vida saludable y que haya amor, ¿no? Sí. Tú puedes servirle la comida al niño y aventársela, pero ya cumplí, se les di comida. O estoy aquí contigo, que dicen las mamás, pues está viendo la novela, está pensando en nada del marido, en la extra situacionalidad. Entonces las características son de mamás que sufren algún tipo de, pues no cumplen sus papeles como mamás, pues. O sea, no todas podemos ser madres, pero hay unas más competentes, eficientes, hay niveles de ser mamá también, o de papá. Entonces, o cuando trabajaban lo dejaron en lugares solos, o cambiaban de parejas, y no se fijaban quién era la pareja y violaban esas parejas a los hijos. O bien, mamás que reiniciaban un nuevo matrimonio y el requisito que le ponían a la nueva pareja, pero sin niños, y lo dejaban con la abuelita, pues, ¿qué va a hacer la abuelita? Y entraban los tíos y los primos y ahí pasaban, o que se iban a un lado. Entonces no había una supervisión de un adulto, una persona responsable. Esos son los niños que son más propensos a ser víctimas o que se la llevan todo el día en la calle, pues, que no hay una supervisión. Aún así que la mamá está en la casa, puede estar ausente. Entonces aquí, eso sí he visto, pero sí, muchos casos de estudiantes que fueron violados. Y algunos, la mayoría, y se oye escuchar muy fuerte, por ejemplo, se les confunde, hay una distorsión de la percepción, porque viven estresados, pues están cada rato y no unas fueron solo una vez fortuito, pero otras son durante mucho tiempo. Entonces imagínate toda la adrenalina, el susto, y llegan a sentir que les gusta, pues claro, le digo, porque te tocó ese adulto o ese más grande que tú, tocaba zonas erógenas, que van las hormonas del estrés.
pues tiene que ir primero con un médico psiquiatra a estabilizar el sistema nervioso. Porque malamente un psicólogo entra en intervención, porque cualquier cosa, aunque tú tengas conocimiento de no hablar directamente del suceso, cualquier cosa que le toques va a detonar estos ataques, ¿no? Más al ascendiente, que se supone que él debe tener más consejo porque es su hijo, ¿verdad? Esta misma pena se aplicará en caso de incesto entre hermanos. Y nada más, no hay más parientes que cometan incesto, nomás en ese paréntesis. Si el delito se cometiera en contra de la víctima por su condición de género, se aumentará la pena que corresponda hasta una tercera parte, ¿no? Ya ves que que ahora con la cuestión del género ya todas las penas se están agravando, pues porque es más común que un papá pueda cometer incesto con la hija, pero porque es mujer. Es que tú para eso vas a servir, ¿qué más tú vas a estudiar? Que sea al revés, ¿no? Que vaya a tener sexo con un hijo varón. Entonces eso agrava que lo hizo precisamente por eso, por denigrar, por decir, por tu condición es para lo que sirves, nomás para eso. Y por ejemplo, en caso de que sea abuso sexual y que sea pues frecuente de un padre a una hija, ¿se clasificaría como abuso sexual? O sea, incesto y abuso sexual, o nada más abuso sexual. No puede ser, mira, ¿a qué te refieres con abuso sexual? Bueno, coito, violación. Ah, ok. Si es muy frecuente que esté con ella siempre copulando, ¿qué tiene? ¿Cuál fue tu pregunta? Que si el delito sería también como incesto, pues que llega un momento en que la víctima vea como es un acto normal y ya lo haga pues consciente, o sea, que lo consentimiento, pero pues porque no está bien. Pero primero era impuesta la cópula, primero fue violación. Primero fue y violación y después ella ya lo se consciente por el hecho de no, la costumbre. No, el delito es violación. Si ella no se complica con si es violación. Esto es únicamente que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo, así es. No importa, o sea, si es mayor, tiene que ser mayor de edad, porque si es menor de edad, olvídate del incesto, ¿no? Ahí está cometiendo otro delito, porque se está aprovechando de la inocencia y de la poca o la nula capacidad que tiene para discernir ese hecho, ¿no? No, ahí es otro delito más agravado. El incesto tiene que ser consentido, ambos están conscientes de lo que están haciendo. Estoy copulando con mi papá o con mi hermano. Porque quiero. Porque quiero. Aunque sepa que está mal o bien, independientemente, sabe que su hermano está copulando. Es una persona, los dos son adultos. Si es menor de edad es otro tipo de delito, pues ya. Y todavía grabado, o sea, ya ahí se va a equiparar a una violación, fíjate, se va a equiparar, aunque no sea impuesta la violación y la muchachita tenga 12, 15 y lo consienta estar con su hermano y el hermano es mayor de edad, se equipara a como si hubiera sido una violación porque se entiende que la sedujo y la engañó para obtener eso. Y ella no tiene capacidad de libre albedrío para decidir sobre la sexualidad. Además, a lo mejor ni sexualidad tenía en esa época y con él la conoció, ¿verdad? Entonces se va a equiparar a una violación. Y por ejemplo, En la Universidad de Sonora, lo único que hasta donde nosotros tenemos conocimiento, son delitos, son quejas sobre un acoso u hostigamiento sexual, ¿no? Que alguien pues esté reiteradamente realizando una conducta como para obtener un favor sexual tuyo a cambio de algo, a cambio de un beneficio para ti. Ese es un hostigamiento o un acoso. Se da, a veces las muy pocas han sido de alumnas mujeres contra el maestro, ¿no? No nos ha tocado a mí, ¿no? De que soy aquí, un alumno varón contra la maestra, ¿no? Y también sobre un maestro que tiene tendencia gay, también alumnos, ¿no? Así. ¿Y qué otra cosa? Entre alumnos. Entonces, se da el delito ese, o sea, te las llevas porque ella me provocó, ella andaba ahí de ofrecida, ahora que me cumple. Y ya que satisfaces el deseo sexual, la desapareces, incluso las matan para que ya no hablen. Que en las partes más alejadas de aquí de la ciudad sí se da mucho. Por ejemplo, lo que nos comentaba ahorita de la costa, Hermosillo. Ahí, en la costa de Hermosillo, hay la población, el tipo de población. La población flotante, ellos traen costumbres de otro tipo, pues son gente de Oaxaca, de Chiapas, gente de Veracruz, gente de partes humildes que se vienen a trabajar, se andan siguiendo los sembradíos en los campos. Y ellos traen toda la costumbre del intercambio de la hija a cambio de dinero. O sea, todavía tienen la costumbre de la venta. Y por eso te digo que se las venden a los seres de aquí, pues a cambio de lo que sea, los deslumbras. Y el incesto, pues sí, se da entre hermanos. Viven juntos ellos todos y luego uno convive mucho con la gente de aquí. Algunos hablan su propio dialecto. Pues entre ellos se van quitando las necesidades físicas que tienen y no lo ven algo tan catastrófico ellos, pues, o sea, ellos son un poquito, bueno, no un poquito, como son
no tienen tanta su cultura ni tanta civilización, se equiparan un poquito más al instinto animal, pues. Entonces, ¿qué hace un perro o una perra? Al rato copula con los hijos que ya crecieron y pues son de la misma raza. Entonces ellos lo ven más o menos parecido así. Parece que lo que sí se da son acosos entre novios, violencia, entre novios, eso sí, en casos muchos tenemos, pero no que lleguen al grado de una violación, sino de agresiones físicas o de amenazas o una agresión psicológica, moral, así de que si no vuelves conmigo, si no vuelves conmigo, esto te voy a seguir, sé dónde vives en el pueblo, que incluso se han ido a seguir hasta su área de escuela, pasa su área pues donde estudian, para ahí estarse acosando, etcétera, etcétera. Hemos visto pleitos de dos muchachas precisamente por un solo novio, el novio de una y luego que se puso novio con la otra y se lo andaban peleando. O sea, y llegaron a la agresión. Entonces, puede ser que haya agresión sexual dentro de ese núcleo, pero que no se denuncie por el hecho de que es violenta la relación. Sí, no se da a conocer, pero yo supongo que debe de ser así. Por eso cuando llegan aquí sus asuntos, yo les pregunto a ellos si les gustaría recibir alguna ayuda, tanto pues, al que pone la queja como a la otra persona que es el que provoca la queja. El que la provocó nunca acepta, obviamente, no va, pero la que es víctima en ese caso o agraviado, sí, y yo les mando para allá, a los servicios estudiantiles por ellos. O sea, me preguntas más específicamente si la violación sexual existe en el matrimonio. Sí, ya se ha superado ese criterio, incluso hay jurisprudencia de la... Se pensaba o entrabas en un dilema de decir, si la cópula es uno de los derechos en el matrimonio, a la vez es una obligación, porque todos los derechos en un matrimonio son los mismos derechos y obligaciones. Entonces, ¿por qué si yo tengo derecho a copular con ella, por qué yo no voy a tomar ese derecho? Ella está obligada o él está obligado. Pero cuando eso se hace a través de la violencia, o sea, la otra persona se niega, está mal en negarse, ¿verdad? O tendrá una razón. Pero no debemos, aquí en México está prohibido en la Constitución Política, en el artículo 17, lo que es la autotutela, es decir, hacerte justicia por tu propia mano. Si ese derecho es mío, yo lo voy a tomar a fuerzas, no. Entonces, sí sale el delito de violación. Si se demuestra que la persona el marido le impuso la cópula, ella no lo quería, encontrar pues las muestras de semen ahí, va a haber fisuras, va a haber heridas en el área vaginal donde fue impuesta la cópula cuando una persona no quiere. Sí se actualiza la figura delictiva dentro del matrimonio y del concubinato, pues con más razón en un noviazgo, ¿no? También. Sí, por ejemplo, ¿es diferente abuso sexual a violación legalmente? El abuso sexual para el código es como tú lo manejas, se llaman abusos deshonestos, es decir, el tocamiento, ese es un abuso deshonesto. Lo otro ya, el popular, es violación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona pasa junto a ti y te roza, en el camión se da, yo siempre les digo en el ejemplo de mis alumnos, todos hemos sufrido de esos abusos en el camión, no vamos todos pegados y pasa el tipo que te repega y no es cierto, y adrede, o sea, sentado y lo te vienen repegando todo aquí, adrede, pues son gente perversa o pervertida ahí, pues sí se da, o sea, el tocamiento, el querer que le permitas, no sé, más allá algo por la fuerza sin llegar a la cópula, eso es el abuso, sin llegar a la cópula, ¿no? Eso es lo que el código tipifica. Aquí en la universidad se presentó un caso a mí no me tocó, todavía no estaba en esa instancia, de un alumno boyerista, creo que él fue expulsado de la universidad. Creo que fue extrema la medida. Yo creo que una expulsión que viene prevista en nuestra ley 4 se va a aplicar en un caso muy grave. Es un muchacho boyerista. ¿Qué te indica ustedes como especialistas que van a ser más delante de la salud? Pues es una persona enferma, es una persona que tiene una patología. Y yo creo que se debió haber canalizado al servicio psiquiátrico Cruz del Norte, que lo valoraran, que le dieran el tratamiento y después de un tiempo, yo digo, lo hubieran suspendido un año, que se demuestre con un certificado de que es el tratamiento que ya está mejor, que se ha visto y que puede válidamente estar en una universidad, convivir, pero lo expulsaron. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Con un espejo, creo que de alguna manera entraba al baño de las mujeres y las andaba viendo cuando orinaban y eso. Y lo acusaron, le integraron su comité de honor y justicia en su división correspondiente y le aplicaron la ley y lo expulsaron. Pues la trata de blancas ya sabes que es un delito donde las personas, sea con fines sexuales o bien para sus órganos, y esto pues obviamente que es un delito muy agravado, viene en el catálogo de los delitos graves y es un delito que no va a alcanzar fianza y que se da de dos maneras, ya sea a fuerzas pues secuestrando a alguien o bien engañándolo con otro fin que va a otros objetivos, a un trabajo, para luego ahí
abusar de esa persona y tenerla privada de la libertad para eso. Aquí en Sonora, yo he sabido de muchas muchachas que se desaparecen y no son encontradas en otros estados, no por allá por Tijuana, trabajando en prostíbulos, ¿verdad? Y siempre las mantienen drogadas. No, aquí, como te digo, en Sonora no he sabido de muchos casos, pero de que existe, claro que existe. ¿Y cómo se da? Lo más común es por el engaño. O sea, no se da que te robes en la calle una muchacha y te la lleves, ¿no? Muy raro. Pero sí te engañan, pues. Más que nada por la desinformación, por la falta de oportunidades, por la pobreza o por la confusión, como vuelvo a lo mismo, ¿no? Con las teleseries de ahora y con tanta fama de personas, pues se da igual ahí sí, que el sujeto pasivo, el que sufre puede ser un hombre o una mujer, puede ser un adulto o un menor de edad. Cualquiera puede ser el sujeto pasivo. Buenas tardes, trabajo para la Procuraduría, soy abogada, estudié Derecho en la Universidad de Sonora, especialista en penal y criminología. Muy bien, bueno, pues comenzando ya con las preguntas, ¿me podría decir cuáles son los delitos sexuales más denunciados en la actualidad? Actualmente es la violación. También tenemos muy de moda los abusos deshonestos, que también son delitos sexuales, lo equiparable a la violación, y también sucede mucho que está muy relacionado actualmente el feminicidio, que ahí es cuando se comete un feminicidio, es un homicidio en contra de una mujer, y por lo regular en este tipo de delitos la víctima es violada antes de ser asesinada, ¿no?, por su victimario. Bueno, más o menos, ¿cuál sería la incidencia de delitos sexuales en comparación a otros delitos? Pues el número uno en la actualidad en nuestra ciudad es el robo en todas sus modalidades, ¿no? Robo en casa habitación, en comercios, en personas, también están muy de moda los fraudes, los abusos de confianza, pero en sí la violación y los abusos deshonestos o lo equiparable a la violación es lo más común, ¿no? También. Y también en las épocas de calor, curiosamente, entre mayo y septiembre, por ejemplo, se da mucho por el clima y por que el carácter de la gente en esos tiempos pues cambia bastante por el clima y todo, ¿no? En la ciudad se da mucho en esos tiempos. ¿Cuáles son las características de las víctimas? Las víctimas en la violación, pues en general en todos los delitos sexuales, en la mayoría de los casos son mujeres. Sí se da en niños, en hombres es muy raro o muy rara vez se denuncia, pero las características pues es que por lo general son familiares, si no familiares directos de tratarse del papá consanguíneo, si es el padrastro o el abuelo postizo o el abuelito o el tío, es alguien cercano a la familia de la víctima, y la víctima muchas veces, la gran mayoría son niñas menores de edad. Sí se da en mujeres mayores de 18 años, pero sí, las víctimas son por lo general menores. También se da en niños bebitos. Hola, mi nombre es Ismene Figueroa López, soy integrante de la Marcha de las Putas y de la Red Feminista Sonorense. Quisiera explicarles por qué el nombre de la Marcha de las Putas. Esta organización nace de una convocatoria internacional porque un policía en Toronto, Canadá, declara que para que las mujeres dejaran de ser agredidas sexualmente tenían que dejar de vestirse como putas, lo cual desató pues una gran indignación entre las universitarias y que convocaron por medio de redes sociales a una marcha internacional que llamaron la Marcha de las Putas, para dejar claro que nada justifica la violencia contra las mujeres. Y justamente se denuncia también la doble victimización que hay hacia las víctimas de violencia sexual, porque cuando una víctima de violencia sexual denuncia, en vez de preguntarle las características del agresor o cómo fue cometido el delito, le empiezan a preguntar sobre el largo de su falda, sobre las horas en que ella estaba fuera de su casa, si estaba borracha o no, si era virgen o no. Entonces empieza una doble victimización, que eso es lo que se conoce de cuando se empieza a dudar de la víctima, a cuestionar a la propia víctima, y pues se le causa mayor dolor a la víctima que la justicia que ella reclama, ¿no? Entonces, en ese sentido, además ya estaba ampliamente documentado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, bueno, no soy buena para pronunciar, esta organización que es observadora de los derechos humanos
en general y en específico del caso de la violencia sexual que se estaba registrando contra mujeres. Y México justamente es uno de los países donde se detectó que las prácticas de los ministerios públicos tendían en ese sentido, pues no, en vez de investigar el crimen en sí, investigaban la reputación de las mujeres. Y esto sucede también porque tenemos un código penal bastante sexista, donde por ejemplo en algunos delitos sexuales dependen de la reputación de la víctima para que se persigan o no, lo cual ya ha sido ampliamente denunciado por organizaciones feministas a nivel local, nacional, internacional, en foros diversos. Se han convocado a la armonización legislativa con perspectiva de género para eliminar todas estas características que se promueve la discriminación hacia las mujeres y pues dificulta el acceso a la justicia contra las mujeres. Saber y conocer la norma 046 que viene como parte de las recomendaciones que se brinde capacitación a todas las personas que tengan que intervenir o dar atención a personas que han sufrido violencia intrafamiliar y violencia sexual. La norma 046, por ejemplo, establece que cuando los médicos atienden a personas con signos de violencia intrafamiliar o con signos de violencia sexual, deben de reportarla inmediatamente a los agentes del Ministerio Público. Muchos médicos no saben esto o quizás no saben cómo identificar cuáles son los signos que revelan este tipo de violencia. Es parte justamente de estas 12 recomendaciones que estamos promoviendo ahorita a través de una campaña que se llama Por la Paz y la Igualdad en Sonora, que dentro de esta campaña se incluye esta exposición de 12 fotografías donde se le agrega a cada fotografía una recomendación, con el propósito de que todas las personas conozcan estas 12 recomendaciones que fueron emitidas por el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Sonora, porque tenemos un alto índice de violencia. Sonora ocupa el segundo lugar a nivel nacional en incidencia contra las violencias hacia las mujeres. Entonces, la mayoría no sabemos eso. Hasta que nos enteramos de estas cifras nos sacude, además de que están aumentando los feminicidios y el nivel de violencia hacia las mujeres es cada vez más alto, lejos de reducirlo, está creciendo. Por ejemplo, en años pasados los feminicidios eran 52 por año. El año 2015, que es este más reciente, tenemos 62 feminicidios, lo que revela un aumento que nos pone pues todavía muy alertas de que no se está haciendo nada para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres, ni para sancionarla y menos para erradicarla. Entonces, estas 12 recomendaciones son obligaciones que tienen las autoridades, tanto la gobernadora como el poder legislativo y el poder ejecutivo y el administrativo en general. Todas tienen que cumplir estas obligaciones. Y a ustedes como estudiantes de medicina les competen saber y conocer la norma 046 que viene como parte de las recomendaciones que se brinde capacitación a todas las personas que tengan que intervenir o dar atención a personas que han sufrido violencia intrafamiliar y violencia sexual. La norma 046, por ejemplo, establece que cuando los médicos atienden a personas con signos de violencia intrafamiliar o con signos de violencia sexual, deben de reportarla inmediatamente a los agentes del Ministerio Público. Muchos médicos no saben esto o quizás no saben cómo identificar cuáles son los signos que revelan este tipo de violencia. Entonces, en Sonora, por ejemplo, lo que nos alarma es que tenemos un alto índice de embarazos en adolescentes. Sonora también ocupa de los primeros lugares en violencia en el noviazgo, y la violencia en el noviazgo también incluye la violencia sexual. Muchas mujeres todavía no identificamos cuáles son los signos de violencia sexual y pensamos que porque es nuestro novio no puede agredirnos sexualmente, pero si tú le estás diciendo no a tu novio, no quiero esto, no quiero o nada más me quiero besar contigo, pero no quiero más que eso, no debe nadie de sobrepasar lo que es tu deseo. Y cualquier intento de que tu pareja te toque más allá de lo que tú deseas es violencia sexual, y esto no está quedando claro en las y los jóvenes, y estamos dejando pasar la violencia sexual que se está ejerciendo contra nosotras, contra nuestros cuerpos.
Y yo creo que es una obligación de todas, tanto de la sociedad, de las organizaciones civiles, de ustedes como estudiantes de medicina, tomar parte en solucionar y prevenir esta violencia sexual. Ya. Bueno, me gustaría además invitarles a que le den like a estas 12 recomendaciones que las pueden encontrar en la fanpage Las 12. Yo apoyo a Las 12, le dan like y nos hacen el favor de compartirlas. Además, sería muy bueno que conocieran las 12 recomendaciones, ahí las pueden compartir, aprendérselas bien y conocerlas, conocer nuestros derechos. Tenemos derechos sexuales y reproductivos que no nos enseñan ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad. Entonces los invito a conocer esta Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos porque seguramente les servirá para prevenir la violencia sexual y para tener una vida sexual placentera porque es parte de nuestros derechos.